Hola, los trastornos de la duda, según el enfoque psicoterapéutico de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. De eso te vamos a hablar hoy, cómo la duda realmente se puede transformar en un gravísimo conflicto psicológico. ¿Debemos ponerle un límite a la duda o debemos dudar absolutamente de todo? ¿Es esto algo que va a producir salud psicológica o enfermedad psicológica? Alteraciones emocionales, falta de claridad en la forma de analizar y comprender nuestra vida. E inclusive la duda puede llevarnos a trastornos somáticos. Te vamos a hablar de este tema que quizás sea tan importante para ti, para vos, como lo es para nosotros. Les damos la bienvenida al Escarabajo de Oro, Escuela de Psicología y Filosofía de Conocimiento Unificado. Ya comenzamos. Bueno, elegimos este tema tan importante porque prácticamente de la duda se ha hecho una filosofía moderna y se ha transformado en una especie de dogma el dudar absolutamente de todo. ¿Es esto algo bueno? ¿Es esto algo sano? ¿Hubo un filósofo que hablara de esto, como nos han dicho, que fue René Descartes, que nos dijeran que era el filósofo de la duda? ¿Está tergiversado el verdadero sentido de cómo utilizar la duda en nuestra vida? Desde la perspectiva de las enseñanzas que brindamos psicoterapéuticas en nuestra escuela, el enfoque Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, es necesario analizar muchas cuestiones que tomamos como naturales. Esto podemos analizarlo en otro nivel más simple, para poder ir luego al plano del comportamiento humano y al plano psicológico. Tomamos, por ejemplo, muchos de nuestros hábitos de vida físicos como naturales hasta que nos enfermamos. Por ejemplo, podemos comer comida llamada hoy chatarra hasta que nuestro cuerpo dice basta. Podemos tener distintos tipos de adicciones hasta que también nuestro cuerpo dice basta. ¿Y cómo dice el cuerpo basta? Produciendo enfermedad. A través de nuestro contacto con muchas personas con las que hablamos y también de nuestras clases, de nuestros alumnos, personas que nos consultan y la propia experiencia personal, hemos notado que se ha deificado la duda. O sea, se ha transformado la duda en un Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo transformar la duda en un Dios? Cuando nosotros tenemos una creencia con respecto a algo y esa creencia no es puesta en duda, quiere decir que se lo está transformando en una especie de Dios. Y hoy la duda no es puesta en duda. Algo que me enseñara, que se desprende de la filosofía de Descartes hace muchos años, nuestro director y maestro, el filósofo León Azulay, él decía así: duda de la duda, pero duda con fe. Qué importante este tema. Y para hablar de eso, de la duda y dudar con fe, vamos a leer un extracto de este famoso libro, el filósofo que es actualmente asociado como el padre de la duda, aunque nosotros vamos a decir que fue muy mal comprendido, inintencional o intencionalmente, René Descartes, produciendo esto una gran confusión. Y se ha transformado en doctrina moderna el dudar de absolutamente de todo, llegando a producir esto un verdadero trastorno psicológico. Vamos a leer algo aquí de Descartes, ahora en unos minutos, donde vamos a ver que Descartes no dudaba para nada, no la duda como hoy la entendemos. Y esto lo vamos a fundamentar y vamos a remitirlos a que ustedes lo lean por ustedes mismos si les interesa saber más acerca de este importante tema. Pero por ahora volvamos al análisis para dar introducción a lo siguiente. Existen dos tipos de duda y esto puede clarificarnos un poco. Hay una duda de lo que no sé. Hay una duda de lo que no sé. Cuando no sé algo, es sano dudar para llegar al saber con respecto a esa cuestión. Por ejemplo, no sé cómo alimentarme bien. Es bueno de dudar de cómo me estoy alimentando o de que tengo ese conocimiento para ir y buscarlo.
buscar lo que me falta. Es decir, hay una duda que es útil, la duda de aprender y saber acerca de todo lo que ignoramos. Esa duda no produce ningún trastorno. Pero una vez que llego al saber de aquello que no sabía, a través de la investigación, a través del aprendizaje, alcanzo una certeza, alcanzo un saber. Por lo tanto, la duda no debería continuar allí. Sin embargo, ese no es el caso hoy. Las personas dudan prácticamente, encontramos a muchas personas en esta situación dudando absolutamente de todo. Pero la duda va íntimamente relacionada con la verdad. Si no dudamos, entonces debemos estar basados en un conjunto de verdades o de certezas. Certeza y verdad aquí vamos a tomarlos como sinónimos. Puede haber certezas que no son verdades, pero en este caso, cuando hablamos de verdad, vamos a hablar de certeza, como sinónimos. Aclaramos cómo estamos empleando el lenguaje. La cuestión es que el hombre y la mujer moderno ha terminado por dudar absolutamente de todo, inclusive de su propia condición humana. Y en este estado de confusión generalizado, no llega a tener ninguna certeza con respecto a nada, excepto lo más burdo. Hay certezas que sí tenemos. Y cuando estamos en ese estado de gran confusión, donde no tenemos certeza de nada, es importante empezar desde lo más simple. Para no caer en un estado caótico, destructivo, autodestructivo y también destructivo en relación a nuestras relaciones y a nuestro vínculo y relación con el mundo, podemos empezar de lo más básico. ¿Qué certezas podemos tener? Bueno, empecemos de lo más material. Ustedes tienen que tratar de encontrar el hilo de Ariadna en esto. Cuando se encuentra en un estado de confusión, es importante encontrar el hilo de Ariadna. ¿Conocen ese mito donde hay un laberinto, hay un minotauro? Hay que vencer al minotauro que ha raptado o se ha llevado a Ariadna, la mujer, y el héroe tiene que entrar al laberinto y necesita un hilo para no perderse, que es Ariadna, es el hilo, se llama el hilo de Ariadna. Entonces, para no perderse, necesita un hilo conductor. Hay un relato más simple que ese, por ejemplo, que es el famoso de Hansel y Gretel, este cuento infantil. Recuerdan que los niños se van al bosque y dejan un trazado de migas y los pajaritos la van comiendo para luego volver a recuperar el rastro y volver a encontrarse con sus padres, y llegan a la casa de la bruja y resulta que han perdido el rastro para poder retornar, se han perdido en el bosque, ¿sí? Y ahí corre peligro su vida, porque lo que dejaron como trazado no servía, no había certezas, no servían como guía. Cuando perdemos ese hilo de Ariadna o cuando nos perdemos en el bosque de la vida y somos amenazados por fuerzas negativas, sombrías, como lo llamará Jung, Jung habla de la sombra, el arquetipo de la sombra, que siempre donde hay sombra no hay luz, donde hay sombra hay duda, hay confusión, esta duda que nos lleva a trastornos, a mucha inseguridad. Es necesario empezar a arrojar cierta luz en esos estados tan peligrosos de la mente. Hoy encontramos a muchas personas que están sucumbiendo en esos estados negativos de la mente, y además también a través del cine y la televisión se glorifica a personajes, a antihéroes y antiheroínas que viven en la duda, viven en el conflicto, viven en la crisis. Hay esta atracción por lo sombrío, por lo oscuro, no por lo luminoso. Entonces, volviendo al tema, cuando perdemos ese hilo de Ariadna, ese hilo conductor que nos puede llevar a liberarnos del laberinto de la confusión, que nos puede llevar fuera del bosque de la confusión, sentido que también tiene la palabra en el hinduismo, en la filosofía budista, nirvana. También una de las acepciones es fuera del bosque, o sea, liberarnos del estado de confusión y de ignorancia.
Es importante que recuperemos ciertas certezas. ¿Por dónde empezar cuando nos encontramos en ese estado tan peligroso de dudar absolutamente de todo? Empezar por las cosas que he comprobado, desde lo físico a lo psicológico. Vean ustedes cualquier cosa que hayan aprendido, que hayan verificado como cierta. Ahí ya ustedes pueden hablar de que y pueden confirmarse a ustedes mismos de que hay certezas. Hay tantas cosas que son ciertas, hay tantas verdades que podemos ir verificando. Por ejemplo, las cuestiones más simples, cómo hacer un reloj. Si a mí me enseñan un método que es verdadero, de cómo hacer esto, voy a llegar a hacerlo bien. Quiere decir que hay verdades. Hay un conocimiento lógico que me lleva a hacer este aparatito, este reloj. Asimismo, muchas cuestiones de la vida podemos verificarlas. Es decir, que el estado de duda es un estado que debería ser solamente el proceso de la duda temporal para averiguar aquello que no sé, para investigar aquello que no sé, para cuestionar aquello que no sé. ¿Es bueno dudar de lo que he aprendido? Sí, para ponerlo a prueba y para saber si es cierto. Una de las máximas enseñanzas espirituales de Siddhartha Gautama el Buda, ese gran sabio que existiera ya en la India unos 5 siglos antes de Cristo, le decía a sus alumnos y a sus discípulos: no crean nada en lo que digo, no crean nada de lo que digo, verifíquenlo. Si ustedes verifican la enseñanza que doy como auténtica, síganla, practíquenla, vívanla. Si verifican que es falsa, no la sigan. Cualquier conocimiento y enseñanza auténtica nos va a permitir que tengamos un pensamiento propio al respecto. Es muy sospechoso de nuestra época actual, de lo que llamamos época contemporánea, el hecho de que por un lado se fomenta el dudar absolutamente de todo, hasta de quién soy, pero al mismo tiempo hay muchos absolutismos ideológicos donde uno se encuentra temiendo cuestionar ciertos principios o ciertas ideas. Obsérvenlo, hace falta una cuota de autoobservación para que nos demos cuenta de esto. Entonces, para ordenar esto, hay una duda que nos puede liberar en cuanto a lo que ignoramos, nos puede llevar a conocer lo que no sabemos y necesitamos saber, y hay una duda que es un trastorno psicológico. Todo ser humano ha comprobado verdades, desde las más simples a algunas más complejas. Si uno ha aprendido un oficio y lo sabe hacer relativamente bien, si logra el objetivo planteado por esa actividad, quiere decir que ha aprendido una cantidad de conocimientos lógicos y verdaderos acerca de esa actividad. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, podemos ver que el deportista profesional tiene que entrenar su cuerpo de una determinada manera y obtiene, si lo entrena de esa manera, ciertos resultados muy precisos. Hay verdades en eso. Podemos ver que un científico aprende ciertos mecanismos, ciertos sistemas de lógica que enseña su ciencia y obtiene esos objetivos. El ingeniero, el arquitecto, el médico, etc. El artista, podemos comprobar, por ejemplo, un actor que aprende ciertos gestos y puede transmitir a través de esos gestos con precisión ciertos estados anímicos al espectador. Hay muchas verdades. Tenemos la verdad en el reino mineral. La estructura del reino mineral podemos estudiarla de un modo muy lógico. Podemos estudiar todas las verdades que nos ofrece el mundo vegetal. Todo el proceso de gestación de una semilla tras transformarse, por ejemplo, en árbol. Sigue todo un proceso lógico. Hay tanto que podemos verificar como verdadero. Pero cuando caemos en ese estado patológico de la duda, perdemos toda conexión con el mundo objetivo y quedamos sumidos en una fantasía caótica, en fantasías caóticas.
hoy eso está fomentado. Repetimos. Se ha deificado la duda y muchas veces aparecen pseudos intelectuales confundiendo más, intencionalmente o inconscientemente. No nos interesa eso ahora. Preferimos pensar que es inconscientemente y no intencionalmente, porque eso los pondría en el lugar de personas no muy bondadosas, que nos transmiten que hay que dudar de absolutamente todo, inclusive de lo que hemos corroborado como tan evidente. Y esto lleva a la persona a un estado muy peligroso a nivel psicológico, porque ha logrado ciertas cosas en su vida, ciertos aprendizajes, ciertas experiencias, y las rechaza. Es una automutilación hacer eso. Encontramos a personas que pasan la segunda mitad de la vida, después de los 40 años, en esta época, y los encontramos muy confundidos, porque han llegado hasta esa edad, alcanzando algunos logros, no solamente en el plano material, sino en el plano de las relaciones, y el sistema le dice que eso no tiene ningún valor. En el plano material, que tendrían que haber alcanzado un éxito ficticio que pone el sistema, y como no lo han alcanzado, son fracasados. Y en el plano emocional, tienen ciertos vínculos sólidos que han alcanzado, pero eso no tiene valor. El sistema está poniendo dudas de absolutamente todo. Y muchas veces, como decíamos recién, se lo intenta fundamentar con falsos sistemas de lógica. Pero veamos que decía el que se lo consideró el filósofo de la duda, que nosotros decimos que es el filósofo de la certeza, no de la duda, que fue René Descartes. Él decía, se infiere de su filosofía, duda de la duda, pero duda con fe. Duda de la duda, es decir, que estoy dudando, pero voy a someter esa misma duda a análisis. Pero en ese análisis lo hago con fe de que voy a descubrir una verdad. Vamos a ver lo que decía Descartes. ¿Era Descartes ateo? ¿Era Descartes un hombre sin fe? ¿Planteaba Descartes dudar eternamente de absolutamente todo? Si leemos su obra detenidamente, no superficialmente para rendir un examen, no un ensayo sobre Descartes ya digerido, si leemos lo que él escribe de su discurso del método, acá tenemos el libro. Esta es una edición simple que se consigue en un kiosco. Descartes fue perseguido en vida por estas ideas y hoy lo compramos en un kiosco a un precio irrisorio realmente. No se le da tanto valor al conocimiento, pero está disponible para nosotros, para los que queremos regocijarnos y saber qué dijo este gran pensador acerca de la duda, acerca de la fe. Dice así Descartes. Voy a leer un poco. Quizás pueda ser un poco aburrido si no estamos acostumbrados a la forma de escritura, pero lo vamos a leer, es apenas una página, para que ustedes puedan remitirse a ella. De esta edición que tengo acá, que es una edición muy económica de una editorial, esta sería la página 47 del libro, pero lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Empieza así. Al examinar después atentamente lo que yo era, hace un análisis de sí mismo y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo y que no había mundo ni lugar alguno en el que me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no existía, sino que por ello, al contrario, el hecho mismo de pensar en dudar de la verdad de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era, mientras que con solo haber dejado de pensar, aunque todo lo demás que alguna vez había imaginado existiera realmente, no tenía ninguna razón para creer que yo existiese. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia o naturaleza no es sino pensar.
Acá en esta primera parte, él va a definir lo que es la esencia del ser humano, diferente de otros reinos de la naturaleza. El ser humano tiene la capacidad potencial de pensar. Acá tenemos la función del pensar. Es una función propiamente humana. Lo llamamos función intelectual. Y que para existir no necesita de lugar alguno ni depende de cosa alguna material, el pensar. ¿Dónde está el pensar? ¿Dónde está el sentir? No lo han encontrado en el cerebro. De manera que este yo, es decir, el alma por el cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, e incluso más fácil de conocer que él, porque nos es lo más inmediato. El primer contacto que tenemos no es con nuestro cuerpo, es con nosotros mismos, y nosotros mismos es nuestra mente. Esto es un balde de agua fría para el materialismo. Se quiso plantear que él plantea acá un dualismo cuerpo-alma, y no plantea un dualismo cuerpo-alma. Él plantea que el cuerpo es el vehículo de la mente. Y vamos ahora a la cuestión de la fe, a la cuestión de lo que motiva a Descartes, de lo que lo mueve, que nos pueda ayudar a abordar este tema de la duda. Reflexionando a continuación sobre el hecho de que yo dudaba y que por lo tanto mi ser no era enteramente perfecto, pues veía con claridad que había mayor perfección en conocer que en dudar. O sea, el conocer nos brinda certezas. Vayan acumulando certezas en su vida. Esto es muy importante. Esto es amigarse con nuestra verdadera naturaleza. Ir viendo cuántas cosas hasta este momento aprendí ciertas. Claro, en una sociedad donde el valor está en ser millonario, ser eternamente joven, lo que aprenda como certezas no va a tener mucho valor. Pero sí lo tiene a nivel humano. Sí tiene un gran valor a nivel humano. Aunque sean cuestiones simples que haya aprendido. Es tan importante en estos momentos de gran crisis de la humanidad darle valor a lo simple que he aprendido como ser humano. Para eso tenemos que sacrificar, como dice Gurdjieff, el sufrimiento inútil, producido por ciertas ideas, creencias y emociones. Por ejemplo, la del exitismo. En un modelo exitista hay duda, hay confusión, hay fracaso permanente. Se me ocurrió, dice Descartes, indagar de qué modo había llegado a pensar en algo más perfecto que yo. Y conocí con evidencia que debía ser a partir de alguna naturaleza que efectivamente fuese más perfecta. ¿Cómo se le ocurrió de que había algo más perfecto que él? ¿Cómo se le ocurrió esa idea en la mente? Acá es muy importante porque ya Descartes aquí está planteando la idea de lo inconsciente. No hay que estar tan apegado al lenguaje y decir que no hablaba de eso solamente porque no usó ese nombre. Podemos llamar a las cosas por sinónimos o procesos análogos. Y Descartes estaba hablando ahí de lo que le era desconocido, lo que estaba más allá de su ego, de su conciencia del ego, como venimos hablando, más allá del ego. Y él dice que le venían formas de pensar, de sentir, ideas. ¿De dónde venían? De la mente más profunda, del inconsciente. Tengan en cuenta que Descartes era un continuador de la filosofía griega. Estos filósofos renacentistas bebieron de esa fuente. El conocimiento de la filosofía griega, la metafísica, se había mantenido viva y penetraba en Europa a través de España, a través de los árabes. Por lo que se refiere a los pensamientos que tenía algunas otras cosas exteriores a mí, como el cielo, la tierra, la luz, el calor y otras mil, no me preocupaba tanto por saber de dónde procedían, porque no observando en tales pensamientos nada que me pareciera hacerlos superiores a mí, los conocimientos acerca de la vida, si eran verdaderos, eran por ser dependientes de mi naturaleza, en tanto que dotada de cierta perfección, podía aprender esos conocimientos.
y si no lo eran, que procedían de la nada, es decir, que los tenía porque había en mí imperfección. O sea, está diciendo que como no tenía sabiduría, era necesario que aprenda los conocimientos que ignoraba. Va siguiendo todo un hilo lógico de cómo analizar esta cuestión. Duda de la duda, pero duda con fe. Y duda con fe. Pero no podía suceder lo mismo con la idea de un ser más perfecto que el mío. Él va a llegar aquí a la conclusión de que detrás de todos sus razonamientos, detrás de todo lo que él pueda aprender y pensar, hay un ser superior a él. Esto ya estaba en toda la mística de Eckhart, por ejemplo, de Meister Eckhart, que hablaba de Dios en nosotros. Ya el Maestro Jesús había hablado de eso. Dios en el interior, en lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. Pues que procediese de la nada era algo manifiestamente imposible. ¿De dónde venía esa idea? ¿De dónde vienen las ideas? Vienen de lo inconsciente. Claro, en una visión reductiva de lo inconsciente, donde lo inconsciente se va produciendo a partir de las experiencias rechazadas porque entran en conflicto con la época en la que vivimos, el inconsciente queda reducido a una especie de basural de todo lo reprimido y de lo rechazado. Pero aquí él habla de que vienen a él ideas de un orden superior, no las comunes. Y puesto que no es menos contradictorio pensar que lo más perfecto sea consecuencia y esté en dependencia de lo menos perfecto, ¿qué pensar que de la nada provenga algo? Tampoco tal idea podía proceder de mí mismo. De manera, aquí, tomando y siguiendo la idea de Descartes, de la nada, del ser, Heidegger hace todo un análisis acerca de esta cuestión, y que también está en el budismo, donde habla de una nada plena, no una nada de nada, porque no existe la nada, es solamente un concepto. De manera que solo quedaba la posibilidad de que hubiera sido puesta en mí por una naturaleza, esta idea de la perfección, realmente más perfecta que la mía y que poseyera incluso todas las perfecciones de las que yo pudiera tener alguna idea. Esto es, para decirlo en una palabra, que fuera Dios. Bueno, acá él está hablando. Que lo que va guiando en él todos sus razonamientos y la búsqueda de la verdad, porque busca las verdades. Este famoso sistema de medición que usamos en Occidente hoy, gracias a Descartes, ¿vieron todos los ejes cartesianos de XY? ¿Vieron XY? Este eje que se usa para la medición de las ondas, se usa para todas las mediciones, el eje cartesiano prácticamente. En toda la matemática se utiliza y en todas las mediciones. Es muy útil. Ahí Descartes usaba eso para llegar a descubrir una verdad. Pero ¿qué lo motiva a creer que hay una verdad? Algo superior pone esa idea en él o en ella. Toda la base de las ciencias, la búsqueda de la verdad en todas las ciencias tiene un impulso espiritual, metafísico. Estamos haciendo esta reflexión para ir demostrando dentro de lo posible en un video que hay certezas y que la búsqueda misma de la certeza, la búsqueda misma inclusive de la felicidad, obedece a algo implantado en nosotros, no por el sistema, sino por algo superior. Descartes llama a eso algo superior Dios, ¿no es cierto? Claro que en esa época se iba a asociar a Dios con la imagen monoteísta de Dios, pero Descartes va mucho más allá de eso. De hecho, fue perseguido por su forma de pensar. Pero volviendo a nuestra cuestión, nosotros, ¿podemos tener certezas en nuestra vida? Por supuesto que sí. Pero para eso tenemos que aprender a pensar y a sentir de una nueva manera. Pensar de una nueva manera.
Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra escuela de una manera que tenga sentido, no una manera subjetiva. Existen formas de pensar no subjetivas, aunque esto suene muy pretencioso. El ser humano, como toda entidad viviente, puede alcanzar un grado de relativa seguridad, una seguridad en movimiento. Puede encontrar un centro en movimiento, como una rueda. Qué imagen maravillosa la rueda, porque la rueda tiene un centro, es un centro en constante movimiento, pero si la rueda se descentra, deja de girar, ya no puede girar más. Nosotros podemos ser como una rueda, con un centro que además atraviesa la escuela de la vida en un estado de equilibrio dinámico. Para eso necesitamos algunas claves, algunas formas de pensar diferente. Descubrir un nuevo sentir, un nuevo que es viejo en realidad, que está en lo interior del ser humano y para el cual ya estamos diseñados, nos pertenece por derecho propio. A eso nos dedicamos en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, a través de los métodos del Cuarto Camino, de Jung, de Gurdjieff, el budismo, vamos enseñando a nuestros alumnos a ir aprendiendo esto. Cómo pensar todos los procesos de la vida que damos por sentado y que muchas veces nos llevan a graves trastornos, cómo pensar todo eso de una nueva manera, y lo cual nos va a llevar a conectarnos con un nuevo sentir acerca de nosotros y de la vida. Y vamos a ir pudiendo comprender estos trastornos que parecen que no tienen solución. Lamentablemente hoy se habla de conflictos, de trastornos, pero pareciera que la única solución es evadirse. Y esa no es la solución, evadirse, porque el trastorno va a continuar. Va a ser imprescindible para poder superar los conflictos de la duda, de la inseguridad, del temor, del miedo. Hoy estamos analizando la duda. Una fe de otra categoría, de otro nivel, no una fe ciega, una fe con conocimiento. En las antiguas enseñanzas espirituales le preguntan los discípulos al maestro Eseño y le preguntan, y le dicen, no le preguntan, le piden que les aumente la fe. Pero cuando ellos piden que aumente la fe, no es una fe ciega, es una fe con conocimiento. Qué importante tema. Shraddha se llama en el hinduismo, esa fe con conocimiento. De eso hablaba Descartes. Él tenía fe con conocimiento. Es decir, que a través del razonamiento había verificado que había algo más profundo en sí mismo. Y va explicando cómo alcanzar eso más profundo en sí mismo. Nos va dando el método. Hoy la psicología transpersonal nos ofrece esa misma vía. Nos va a permitir ir adentrándonos en lo profundo de nuestra mente. Este es un gráfico creado por nuestro director. Lo voy a explicar muy brevemente. Aquí tenemos el ego. Es otro gráfico complementario de este, de Jung, ¿no? Acá tenemos el ego, que acá tenemos las notas musicales porque habla del quantum, de la energía, de cómo es cíclica y repetitiva, encerrado en un círculo vicioso, repitiendo siempre la misma canción. Justamente que ahí hablamos de notas musicales, el ego siempre repite la misma canción. Piensa, siente y hace siempre lo mismo, lo cual obviamente lo deja en un estado de hastío, de aburrimiento y necesariamente de evasión y de escapismo. Pero resulta que nadie le ha enseñado a ver que la respuesta para salir de ese estado está en sí mismo y está hacia adentro. ¿Ven toda esta conexión que hay acá con estas líneas y colores que son 12 pasos de la reflexión? Que el significado de meditación, lo que los budistas llaman meditación, es reflexión. Nuestros amigos budistas justamente
le preguntaban qué es la meditación y dice, la meditación es la reflexión, que se puede hacer de distintos modos, no hace falta sentarse siempre, hay muchos modos de reflexión. ¿Para qué la reflexión? ¿Para qué la meditación? Para conectarnos con nuestro verdadero ser, lo que Jung llamara el self, el arquetipo del self, el sí mismo, Dios en nosotros. No importa a qué religión se pertenezca o a qué creencia, es lo mismo. Y para eso hay que salir del círculo de repetición del ego, que es duda, confusión, inseguridad, miedo, violencia. Hoy abordamos el tema de la fe. Si ustedes quieren profundizar sobre esto, los invitamos a que estudien los métodos que enseñamos a través de nuestros cursos. Estamos abriendo nuevos cursos en este momento para aprender los métodos psicoterapéuticos de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y también el budismo. Temas como la duda, la ansiedad, el estrés, el miedo, los abordamos desde una cosmovisión. Por eso aquí hablamos de filosofía, porque en realidad filosofía y psicología van a volver a ser una sola ciencia como eran en la antigüedad. Dentro de la filosofía en Grecia estaba implícita la psicología. De hecho, podemos hablar de que el primer psicólogo moderno fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles. Hay un libro de Teofrasto que se llama Los caracteres, donde describe los defectos psicológicos, las diferentes actitudes neuróticas que tiene uno debido a la ignorancia. Así que hay gran sabiduría que nos ha sido legada a la humanidad y muchas ayudas. Les dejamos aquí la invitación entonces, si ustedes están interesados en anotarse y empezar a estudiar esto, para conocerse más a sí mismo y también para tener herramientas terapéuticas para salir de los estados negativos de la mente. En el curso vamos a ir analizando los diferentes estados negativos de la mente y cómo salirse de ellos, cómo liberarnos de ellos, no cómo evadirnos, no cómo poner un parche, porque un parche no soluciona el problema de raíz. La cuestión es si es posible no poner parches a lo que nos pasa, sino sacar y extraer el problema de raíz. Nos interesa a nosotros, con los métodos que enseñamos, que los alumnos puedan hacer eso. Los invitamos entonces a estudiar. Aquí les vamos a dar desde un poco la descripción del curso y su dinámica. Y nos vemos en el próximo video, desde la Escuela de Psicología, Filosofía, Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, desde Buenos Aires, Argentina, cuyo director es el filósofo León Azulay. Nos vemos. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza
del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.